Vale, vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Quiero que hagamos un viaje mental, ¿de acuerdo? Situémonos en abril de 2026, es decir, a la vuelta de la esquina. La inteligencia artificial agéntica ya no es esa cosa difusa del futuro, es una realidad total. Lo que vamos a hacer hoy es desgranar un texto interesantísimo, una conversación literal entre un humano y una IA. Y os advierto que este diálogo no es para pasar el rato, nos pone delante de un espejo y nos plantea algo muy fuerte, el fin del trabajo tal y como lo conocemos. Ojo, el objetivo de este análisis no es ponernos apocalípticos, para nada, sino obligarnos a hacer una reflexión profunda que sinceramente es más necesaria que nunca. Y aquí es donde entra una paradoja que, personalmente, me parece fascinante. Pensemos en un desarrollador de software, ¿vale? Un perfil súper especializado, alguien que desayuna, come y cena código. Y ahora pongamos al lado a un fontanero, alguien que a lo mejor no ha tocado un teclado en su vida profesional. Bueno, pues, contra todo lo que nos dicta la intuición, ese fontanero está infinitamente más protegido frente a esta revolución de la IA que el programador. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo es posible que estar manchado de grasa en el mundo físico sea un refugio mucho más seguro que el mundo digital? Pues porque la IA ha cruzado la línea. Ya no nos da solo respuestas de texto, ha pasado a la acción autónoma. Hablamos de ecosistemas de agentes negociando y ejecutando tareas entre ellos, solitos. El humano en el software ha pasado de hacer el trabajo a, como mucho, auditar lo que hace la máquina. Sección 1. La eclusión de los agentes. Más allá del texto, hacia la acción autónoma. Sección 2. El colapso de la renta. El mito de la renta básica universal. Claro, ante este panorama solemos agarrarnos a un clavo ardiendo, el famoso mito de la renta básica universal. Esa idea tan cómoda de, bueno, si los robots trabajan, el Estado les pondrá impuestos y nos pagará un sueldito a todos para vivir. A ver, vamos a desmontar esto siguiendo la lógica pura que plantea la conversación. Paso 1. La IA sustituye el trabajador cognitivo, eso está claro. Paso 2. Si estos agentes diseñan, producen y gestionan absolutamente todo, la empresa, que en el fondo solo sirve para organizar a los humanos, desaparece. No tiene sentido. Paso 3. Adiós al beneficio corporativo. Y si no hay beneficio, llegamos al paso 4. Cero base fiscal. No hay de dónde sacar impuestos. Y por tanto, paso 5, la renta básica universal se cae por su propio peso. Básicamente, el todo gratis no es una política económica viable. Es la prueba de que todo nuestro sistema de intercambio económico sencillamente ha dejado de existir. Sección 3. La falsa barrera cognitiva. La adopción no depende del trabajador. Entonces, llegados a este punto, hay quien dice, tranquilos, que la gente no sabe usar tecnología tan compleja y eso frenará los despidos. Madre mía, esto es no entender nada. A esto le llaman el mito del simio con un martillo. Pensar que la herramienta necesita que tú, el trabajador, aprendas a usarla. Pero la realidad de la IA agéntica es más bien la del constructor con una excavadora. El constructor compra una excavadora gigantesca y de un plumazo 20 trabajadores con pico y pala se van a la calle. Esos 20 trabajadores no necesitan saber manejar la excavadora para perder su empleo. La adopta el jefe, no el empleado. Y si os fijáis en los despidos masivos recientes en las grandes tecnológicas o en las telecos, no es porque la gente no esté formada, es porque han decidido automatizar procesos enteros desde arriba. La decisión, y esto es clave, nunca estuvo en manos del trabajador. Sección 4. Las tecnológicas se destruyen. La paradoja de la superinteligencia. Y aquí viene algo que te vuela la cabeza, un punto ciego monumental en todo este debate. Últimamente vemos manifiestos de los grandes capos de la tecnología hablando de cómo liderar la era de la inteligencia, pero se les escapa una paradoja brutal. A día de hoy, estas empresas valen miles de millones porque te venden el acceso a esa IA, pero si realmente consiguen su objetivo final, esa superinteligencia autónoma que trabaja y organiza a nivel global, ¿para qué sirve la empresa? Es decir, ¿esa propia superinteligencia diseñará la próxima versión de sí misma? Las grandes corporaciones están invirtiendo cifras astronómicas y a una velocidad de vértigo para crear la mismísima herramienta que hará que su modelo de negocio y el mercado capitalista tal y como lo entendemos queden totalmente obsoletos. Literalmente están financiando su propia destrucción estructural. Es de locos. Sección 5. La paradoja del fontanero. La trinchera del mundo físico. Bueno, con todo este desmoronamiento corporativo, volvemos a nuestro protagonista del principio, el fontanero. Mientras los oficios de cuello blanco sufren de lo lindo, los oficios manuales especializados están viviendo una época dorada. Son la resistencia, la trinchera del mundo físico. ¿Por qué? Pues porque la robótica física va a tardar décadas en llegar al nivel del software. Fijaos en 3 cosas fundamentales. Primera, el caos. Un robot funciona genial en una fábrica estandarizada, pero mételo a arreglar las tuberías de un edificio de los años 70 lleno de reformas chapuceras previas. Imposible. Segunda, hace falta una destreza física súper fina en espacios enanos e impredecibles. Y tercera, y más importante, los sentidos. Un electricista bueno sabe que hay un problema por cómo suena un interruptor o por un olor casi imperceptible a cable quemado. Hoy en día un robot no tiene esa intuición biológica ni de broma.
Pero, cuidado, tampoco nos vengamos arriba pensando que son intocables para siempre. La verdadera clave de la supervivencia futura es lo que podemos llamar la empresa de uno solo. Y esto es la combinación ganadora. Coger esa habilidad manual insustituible y sumarle una soberanía digital absoluta. Imaginad a ese mismo fontanero, pero que además tiene un ejército de agentes de IA trabajando para él. Agentes que le llevan la facturación, los presupuestos, que hablan con los clientes y le cuadran la agenda solos. De repente, este profesional es una corporación de una sola persona. Dispara sus beneficios, su alcance y su poder. Y lo mejor de todo, sin tener un jefe por encima que lo vea como un gasto prescindible. Sección 6. Coordenadas para el futuro. El mapa de la disolución. Con todo este panorama sobre la mesa, entramos en la parte más intensa del análisis. La conversación nos plantea una especie de mapa temporal para que veamos por dónde van a ir los tiros. Ahora mismo, en la etapa de amplificación, la IA es un multiplicador de lo que hacemos. Rápidamente pasamos a la delegación, donde ya le dejamos bloques de trabajo completos a la máquina. Hacia 2030 entraremos en la convergencia, juntando IA y robótica en entornos controlados. En 2035 llegará la saturación, y ahí sí, la robótica empezará a meterle mucha presión incluso a los oficios manuales. Y el último paso es la bifurcación. Y ojo aquí porque la bifurcación no tiene fecha en el calendario. No es un tema tecnológico, es puramente social. Es el momento en el que, como especie, decidimos si esta abundancia radical la repartimos de forma justa o si caemos de lleno en un neofeudalismo digital controlado por 4 gatos. Vale, entonces, ¿cómo sobrevivimos hasta que llegue esa saturación? Pues cualquier profesión va a tener que pasar por 3 filtros bastante duros. 1, que sea un entorno físico y totalmente impredecible, como hablábamos antes. 2, que requiera juicio crítico en territorios nuevos, es decir, donde no haya reglas históricas y la IA no tenga patrones previos que copiar. Y 3, y este me parece precioso, el valor inherente de ser humano. Hay veces que simplemente necesitamos que sea una persona real la que comparta una experiencia o la que transmita una decisión vital, y no porque sea más eficiente que el algoritmo, sino porque necesitamos esa empatía y ese significado que solo te da alguien de carne y hueso. Así que, repasando las conclusiones finales de este diálogo entre la máquina y el humano, nos quedan unas cuantas ideas vitales para el presente. La primera, saber orquestar herramientas de IA hoy en día es un escudo táctico espectacular. Es una ventaja buenísima. Pero, seamos totalmente sinceros frente a la realidad, esa ventana de transición se está cerrando súper rápido. Eso de hacer virguerías con el prompt engineering o aprender a hablarle a la IA tiene los días contados. ¿Por qué? Porque en poquísimo tiempo la inteligencia artificial va a razonar y a planificar solita. No va a necesitar que le estemos pinchando y dando estímulos constantes. La segunda conclusión nos exige un cambio de chip absoluto. El debate del futuro inminente ya no va de quién sabe usar la IA y quién no. Eso será completamente irrelevante si sigues siendo un asalariado a merced de las decisiones de terceros. La verdadera línea que va a dividir a la sociedad es entre ser un engranaje desechable en un sistema de empleo obsoleto o tener tu propia soberanía digital y profesional. Ser independiente del mercado laboral tradicional se levanta como el único refugio auténtico frente a esta automatización. Y llegamos a la tercera coordenada, que, sinceramente, es la más inquietante de todas. Todo nuestro marco mental, todo lo que hemos construido durante siglos sobre tener un sueldo, competir en el mercado, el valor de las cosas, se está disolviendo. Y lo más escalofriante es que los mismísimos arquitectos de todo esto, las mentes más brillantes de Silicon Valley, no tienen ni la más remota idea de qué viene después. No tienen respuestas, porque la pregunta de cómo nos vamos a organizar después de esa bifurcación no es algo que se arregle tirando más líneas de código o poniendo más potencia en los servidores. Es una encrucijada estrictamente civilizatoria. Para terminar este repaso, quiero dejaros con el eco final de esa conversación, porque lo resume todo de una manera brutal. Dice así: el peor escenario no es que la automatización masiva llegue, es que llegue y nos pille mirando para otro lado. Esta frase tiene tela, nos deja con un peso existencial y una responsabilidad tremenda, porque esta transición no es del futuro, la estamos atravesando ahora mismito. Las herramientas ya están aquí, la abundancia sin empleo está asomando y los cimientos de lo que llamábamos trabajo se tambalean. La verdadera pregunta, la definitiva, es: ¿vamos a coger el toro por los cuernos y a rediseñar de forma consciente nuestro mundo o vamos a seguir mirando hacia otro lado, distraídos, mientras todo se reescribe sin nosotros? La decisión, al menos de momento, sigue siendo nuestra.